Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Ya es propiamente Navidad. La próxima semana tendremos a diciembre y los preparativos y ya la alegría manifiesta de una parte importante de la población, no de toda, resulta entretenida, alegre. Es un tiempo interesante el del otoño y el invierno que comienza, porque el fin de año va convocando los recuerdos de cuanto ha ocurrido en el año y cada quien, en mayor o menor medida, hace una especie de inventario consciente o inconsciente de esas cosas del año, qué hizo, cómo pensó, cómo reaccionó, qué pudo hacer, qué no hizo. Es la reflexión íntima de conciencia que el ser humano la practica, aunque a veces no se dé cuenta que tiene que hacerlo y lo hace. En la semana fui testigo casi, porque pasaba en el momento en que acababa de producirse un hecho penosísimo. En mi pueblo natal, mi querido pueblo, San Francisco, en la carretera que va a Tenares, en el momento en que yo salía de un lugar de trabajo donde acostumbro estar, cuando voy a San Francisco, se acababa de producir un accidente. Y la verdad que me produjo una impresión dolorosa que todavía la siento. Porque el espectáculo era inconcebible. Una joven tirada en el pavimento, con los brazos abiertos. Una niña, otra joven, varios heridos, una camioneta del lado contrario por el que venía, estrellada. Sencillamente había atropellado 1 o 2 motores. Hubo 3 muertos y 3 heridos graves. Cuando vi el espectáculo y me conmoví en la forma que explico, pensé en que los legisladores de nuestro país tienen que de algún modo dedicarse a observar su sociedad. El accidente del motor ha pasado a ser una causa de muerte, ya más numerosa que muchas de las enfermedades catastróficas. Pero hay un aspecto que fue el que me llamó la atención y pensé, lo voy a tratar en la respuesta para comenzar a compartirlo. El problema de los niños. El Estado, la sociedad, la Constitución del Estado manda y ordena la protección del niño desde la concepción. Tal es el celo y el empeño del Estado por la suerte de la vida del niño. Exponerlo al riesgo del motor. A veces van 2, 3 niños. Uno en principio piensa, bueno, ese es el medio de transporte de la familia. El padre tiene que ir, llevarlo a la escuela,
o tiene que ir a alguna diligencia, como era el caso. Iban de San Francisco a Tenares porque andaban en una diligencia de sus pasaportes. 2 hermanitos muertos, 2 hermanitas muertas. El tercero parece que está muy gravemente herido. Y alguien escribió en la prensa como que un hermano del padre le había dicho: no los monte en el motor, no los lleve en el motor. Y eso, esa compasión lleva a mucha gente, y yo no me excluyo, a entender que es una necesidad de la familia. La cuestión reside en que el niño no tiene todavía posibilidad de decidir el riesgo. Y los padres, o los amigos, o los vecinos, o sus mayores, deciden por él. Pensé que Francia, en su nueva codificación penal, brillantísima, estableció una infracción muy consona con los tiempos. La exposición a riesgos innecesarios o a riesgos injustos. Voy a ponerle el ejemplo para que ustedes lo entiendan. Vamos a suponer que usted se monta en un autobús para ir a Santiago, o a San Francisco, o a algún lugar. El chofer, por la razón que fuere, va a una velocidad excesiva, 120 en un autobús, no ocurre ningún accidente, llega al punto de destino y uno de los pasajeros o alguno de los pasajeros dicen: usted violó el Código Penal porque usted nos expuso a un riesgo inmerecido. Sí, pero no hubo accidente. No. La infracción no tiene nada que ver con el resultado de muertos y heridos. Es un problema de conducta. Entonces yo digo, los niños en los motores, aunque sean sus padres que les lleven, están expuestos a un riesgo inmerecido. Yo no conozco las estadísticas, pero me dice alguien que son asombrosas. La cantidad de niños que mueren en accidentes. Entonces se debe legislar severamente para prohibir en forma terminante que el menor pueda ser llevado en un motor, fuere cual fuere la destreza de su conductor. Porque lo están exponiendo a un riesgo que no es el riesgo de su decisión, que asume por su decisión. Si un ciudadano quiere montarse en eso o hacer cualquier acrobacia, bueno, lamentablemente es una conducta reprochable, expone a los demás a riesgos, pero es su decisión. Ahora, el niño de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años no tomó la decisión de ir, le llevaron y le llevan a la muerte. En la desgracia inmensa que eso produce, porque me imagino lo que fue en esa familia devastada con esa pérdida, una cosa horrible. Lo quise traer al programa como una reflexión útil y como mensaje a los legisladores. Alguien proponga, si quiere auxilio técnico, yo se lo ofrecería, apoyándome incluso en los conceptos y las motivaciones que llevaron a los franceses al establecer en su Código Penal ese delito de la exposición de otros a riesgos injustos, a riesgos inmerecidos, como infracción. Pero bien,
Dije que el año uno lo toma para recordar muchas veces. Yo soy en eso un aficionado, más que un aficionado, un seguidor de esa práctica. ¿Qué pasó en el año? ¿Cuáles cambios han habido en el año o en el año precedente? ¿Qué trajo de nuevo el año? ¿Cómo han girado las cosas? Y en efecto, hace 2 días apareció en la prensa una publicación interesante, muy interesante, que llamó mi atención y que se aviene con una especie de prédica de opinión que yo he tenido en relación a lo que está gobernando en Estados Unidos y lo que significa para la República Dominicana la presencia de los actuales gobernantes de los Estados Unidos. Sabemos que Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos es el estremecimiento mundial, porque él es un ser excepcional en cuanto a su belicosidad, en cuanto a su forma espontánea, muchas veces agresiva de obrar, desafiante. Desde el principio, desde su campaña así fue y ha seguido en su presidencia siendo así. Una parte importantísima de su electorado, del electorado de ese pueblo vital del mundo, le dio el apoyo y es presidente de los Estados Unidos. La República Dominicana viene a ser favorecida por la presencia de Donald Trump en el poder norteamericano. ¿Por qué? Porque he dicho, muchas de las necesidades de la República Dominicana son fácilmente comprendidas por la administración norteamericana actual. Yo he citado incluso la compañía del presidente Trump. La calidad y la índole de las personas que están más cercanas a él en la dirección estratégica de las líneas de políticas públicas mundiales de Estados Unidos. Me he referido con preferencia al general John Kelly, al general Mattis y a otros más que en cuanto a las necesidades parecidas o similares a las que nosotros tenemos, tienen puntos de vista muy interesantes, favorables a la suerte nacional. Como el presidente Trump tiene una pelea abierta y la inició él y la avisó él con la comunicación social del mundo, porque él se maneja con su Twitter. Medio mundo está en agua porque la prensa le es muy hostil. Y hay mucha gente que se deja condicionar por esa prensa hostil. Y yo le advierto a esa gente desde la respuesta, ¡ey, cuidado! Que cada quien tenga su resabio, que cada quien tenga su reacción, de agrado o desagrado, pero está el interés nacional. Y lo primero que usted tiene que preguntarse, ¿y mi país cómo queda en esto? ¿Qué pasa? ¿Nos conviene? ¿Debemos de hacer provecho de esa presencia en el poder norteamericano? De concepciones e ideas
que vendrían a ser soluciones de la gravísima y trágica suerte nacional que se le ha venido urdiendo y tejiendo en los últimos años, en ocasión incluso de administraciones demócratas avanzadas, gente de vanguardia, muy intelectuales sólidos. ¿O por qué el gobierno nuestro no reacciona? ¿Por qué el gobierno nuestro, que consintió tanto a esa administración demócrata de Obama, que fue tan lejos en el deterioro de la soberanía, en el desastre territorial, que incluso desde el portal de la presidencia se llegó a invitar a los trabajadores haitianos, a la gente que viniera a trabajar aquí, porque aquí se estaba mejor? Ven para acá, no te quedes. Un Estado desde el Palacio de Gobierno, a sabiendas de que el trabajador dominicano ha sido desalojado fría y sistemáticamente de sus lugares de trabajo. Ha sido enviado al desempleo, al desamparo, a la muerte, en violación de la ley nacional que lo protege. Entonces yo digo, caramba, qué interesante es la situación. Algunos amigos yo les decía, miren, no hubo un hombre en los años 20, del 10 al 20, al final de los 19, 20, 18, 20, 14, 15 del siglo pasado, de las luces del presidente Wilson, demócrata. La primera intervención militar se produjo en la administración Wilson. Naturalmente, había una guerra mundial y una serie de implicaciones que no es del caso comentar. Un idealista. En las propias administraciones demócratas es donde nosotros hemos recibido, en este caso, Lyndon Johnson, que no era un intelectual, claro está. Él entró ahí para sustituir a John Kennedy en una tragedia inmensa que fuera su muerte. No me hablen de liberales y de liberaloides y de progresos fascinantes. Háblenme de realidades. Hubo uno demócrata importantísimo que para la República Dominicana resultó crucial: Franklin Delano Roosevelt. Él y el presidente Lázaro Cárdenas, más un presidente cubano cuyo nombre no retengo, parece que fue de breve término, fueron los que propiciaron el Tratado de 1938, que es la espina dorsal todavía, ha debido ser la espina dorsal para la regulación de las relaciones entre las dos naciones y los dos estados. Franklin Delano Roosevelt y Lázaro Cárdenas de México propiciaron un tratado para organizar la convivencia en la isla de Santo Domingo de dos pueblos diferentes y dos estados distintos. Ese fue ventajoso para la suerte nuestra. Ahora viene Trump. Ya yo apunté que cuando este señor de nombre Robert Copley, encargado de negocio, llega al país, aún antes de juramentarse, hace unas declaraciones, creo antes de hacer la presentación oficial, que es lo que le llaman, interesantísimas. Cuando dijo que él había visitado el Museo de las Hermanas Mirabal y el Monumento de la Restauración de la República en Santiago.
Leí incluso sus comentarios. Y en el acto de presentación oficial, por escrito es que lo dice. Y dice que alababa la devoción del dominicano por su independencia. Y dijo que todo tendría que ser resuelto como cuestiones domésticas, que ellos no tenían intención de interferir, ni condicionar, ni producir deformaciones. Son mis palabras. Pues bien, este señor Copley va a la Cámara Americana de Comercio con motivo de un aniversario del tratado, el de CAFTA, el Tratado de Libre Comercio, y pronuncia un discurso. El día lo trajo, Estados Unidos advierte, afecta crecimiento, la corrupción, afecta crecimiento en República Dominicana. Copley asegura, el flagelo se queda con importantes recursos. Mírenlo aquí. El día lo trajo, creo que lo trajo ya otra prensa en el día viernes, creo que el listín o el hoy ya comenzó a aparecer. El día lo trajo el jueves. Entonces yo vuelvo a lo que dije al principio. Comparé el discurso de este hombre, Copley, en esa cámara, en ese mismo escenario, en esa cámara americana, dominico-americana, la Cámara Americana de Comercio. Lo comparé ese discurso con aquellas intervenciones, porque fueron varios discursos los pronunciados por aquella lamentable representación diplomática que tuviera el presidente Obama entre nosotros. Los discursos del señor Brewster, que como dije no me interesa calificarlo. Simplemente hablo de la comparación de los discursos. Aquellos discursos llenos de bajezas, de desafío. ¿No recuerdan ustedes cuando habló de las visas? Que el que no estaba de acuerdo con ello, que llevara la visa de Estados Unidos, que una cosa desafiante. Ese día dijo en la Cámara de Comercio que la República Dominicana era un país corrupto, que solo bastaba con salir a la calle para uno ver la corrupción, acabando con el país. Aquel periquito metiendo en cintura a un gobierno y a parte importante de la sociedad. Estridente, chismoso, bueno, por razones que se explican. Este hombre viene y pronuncia este discurso. Bueno, yo lo leí y confirmé que realmente hay un cambio de línea significativo entre el tratamiento de la administración norteamericana de hoy y la anterior en cuanto al gravísimo y crucial problema dominico-haitiano, que está en curso permanente, más vivo y peligroso que nunca. Porque ahora los grupos de la traición, alojados aquí en el propio gobierno, se quedan trabajando con los caucus y con todo ese personal residual del Departamento de Estado, y entonces mueven sus fichas y aparecen las ONG y van al ayuntamiento y buscan un permiso para hacer un evento cultural. ¿A dónde? ¿A dónde? En el altar de la patria. Y se aparecen en un baile de gagá y con una serie de estatuas zombies. Una cosa
Increíble. Entonces, en el momento en que hacen eso, en ese mismo momento, ese sábado, las Fuerzas Armadas haitianas haciendo al pie del monumento de la Berthier, es su 27 de febrero, el 18 de noviembre, el 17, exhibiendo esos soldados bien alineados allá, en el mismo momento. Miren las dos fotos, qué interesante. Esta es el Berthier, el nuevo ejército, enseñando músculos. Yo no sé si estos son los que preparara Francia en la Guinea Ecuatorial, que eran 2000. Y aquí en el Panteón, en la Puerta del Conde, ahí mismo, en la inmediación misma del monumento donde descansan la ceniza de los padres de la patria, el otro grupo. Y en la noche, en la Guacarataína, charlatán. Que por cierto me dijeron que no bailó desnudo, sino que estaba todavía vestido. Ahí lo vemos con una novia dominicana, en la Guacarataína. 3 eventos. La novia dominicana, hija de un artista, un hombre importante de la televisión nuestra, un gran amigo ya perdido, que por desgracia vimos el calvario, todo cuanto tuvo que pasar en ocasión de las investigaciones espesas y terribles de la presencia criminal en el país de Figueroa Agosto. Anda ahí con el expresidente haitiano, el ejército allá y el gagá a los padres de la patria. Esa gente que está manejando las ONG, gente de Naciones Unidas incluso, que está metida en el convite, porque andaba ahí la organización de refugiados, la gente de ACNUR andaba organizando ese desorden, esa afrenta, esa provocación, a pedir que el fallo 168, como si lo hubiera dictado en un cabaret, un grupo de tigres dominicanos, no el Tribunal Constitucional nuestro. Ah, no, pero ¿qué estaban pidiendo? Que el artículo 18 de la Constitución se deje sin efecto, porque ellos son todos hijos de ella, no dicen serlo, pero no tienen la más mínima prueba de la legalidad de la presencia de sus padres en el territorio nuestro. No pueden ser dominicanos. Pero consiguieron que un gobierno se diera y le diera todo el territorio y le diera todo cuanto le ha dado, en gravísimo peligro de que la paz termine por turbarse y vayamos a la tragedia. Ese discurso es la confirmación de que es posible que la pava no ponga donde ponía. Siempre que haya el interés dominicano de acogerse a ese cambio favorable a la suerte nacional. Porque es lo que está diciendo el señor nuevo embajador, nuevo encargado de negocio, porque la embajadora todavía está por venir. Bueno, nosotros no vamos a intervenir en nada, háganlo ustedes, todo, Lo vuelve y lo repite aquí. Pero oigan esta parte, que me interesó y me conmovió. Porque al leerlo me recordé de mis conversaciones con oficiales responsables de la lucha antidroga norteamericana, con oficiales norteamericanos, de la propia diplomacia, importantes sobre los problemas de corrupción. Oigan esto, en mi opinión, es mi opinión, que la manera en que la República Dominicana responda a esas preguntas va a definir cuán exitosos podemos ser y quizás más allá
de los próximos 10 años. Estaban en el aniversario del DERECAFTA. La primera pregunta es la más importante. ¿Cómo puede la República Dominicana aumentar su competitividad? ¿Cómo puede la República Dominicana reducir de manera significativa la corrupción? Y la tercera, vamos a verla, va a definir cuán exitoso. La primera pregunta es la más importante. ¿Cómo puede la República Dominicana reducir de manera significativa la corrupción? La segunda y la tercera no les vendrán como una sorpresa. ¿Cómo puede la República Dominicana aumentar su competitividad? Y la tercera, ¿cómo mejorar la seguridad de sus ciudadanos? Como todos saben, aquí estas preguntas son fáciles de formular, pero difíciles de responder. Extremadamente difíciles de responder. Y aquí quiero ser absolutamente claro. El papel de mi país como amigo, aliado y socio de su país no es responder esta pregunta por los dominicanos. No es nuestro lugar, aunque sí tenemos el interés de ayudarles a fortalecer sus instituciones y también tenemos interés en la salud de su economía y su democracia. En esta situación lo único que puedo ofrecer es que yo sé que la fortaleza de las instituciones de los Estados Unidos es lo que impulsa la confianza de los inversionistas. Volviendo a las preguntas sobre la corrupción, no voy a extenderme mucho porque ustedes saben mejor que yo la gravedad de la situación. Las encuestas, las noticias y todos los demás indicadores nos dicen que los dominicanos están hartos de la corrupción. La República Dominicana clasificó en el lugar 120 de 176 en el índice de percepción de la corrupción de 2016 por una ONG respetada. La corrupción sigue siendo un lastre importante para el crecimiento, no solo aquí, sino en toda la región y en el mundo. Esta les roba a los negocios la predictibilidad de los consumidores y daña la capacidad del gobierno para promover una buena política económica. Ningún país está libre de corrupción y ningún país puede decir que está haciendo lo suficiente para combatir sus efectos. Eso se llama concepto. Eso se llama, qué diferente al periquito aquel. Nos echaba a un basurero. Nosotros éramos lo más despreciable del mundo. Ellos no, ni en otras partes. Increíble. Sigue la cita. Las revelaciones en el caso de Odebrecht han demostrado que millones de dólares, los cuales podrían haber sido apoyados, habían podido apoyar la educación, la infraestructura y el desarrollo, se desviaron hacia la corrupción. Estas pérdidas tienen que ser confrontadas y estas tendencias tienen que ser revertidas si queremos continuar un crecimiento económico durante los próximos 10 años, etcétera, etcétera. Esa es una línea de un gobierno, una línea respetuosa, una línea seria, que lamentablemente el gobierno nuestro no está interesado, y parece que por razones muy especiales,
no está en condiciones de acogerse a ella. Esa es la desgracia. Por eso les dije que comparaba las cosas. Y esta me vino como anillo al dedo para ir probando que no he estado fantaseando ni fabulando sobre una supuesta cambio de posición y actitud de Estados Unidos. No, allá hay una revolución con la presencia de Trump y esas líneas de gobierno que a nosotros nos aventaja, porque podríamos organizar legalmente la cuestión migratoria. Podríamos organizar la cuestión de la ley de protección del trabajo, organizar la cuestión del abuso que se está haciendo de nuestros recursos en el presupuesto de salud. Incluso recoger nuestros esfuerzos en la educación con el santo egoísmo de atender primero a los nuestros y contribuir con todo lo que nos sea dable para que allá las soluciones surjan, allá, no a costa nuestra, aquí. Ustedes recordarán que yo le estaba diciendo en el programa pasado, leyéndole a ustedes, las declaraciones sobre la heroína en Nueva York del señor Hunt en una entrevista que le fuera a buscar el diario El País de España, el muy importante periódico global. Y me oyeron decir muchas cosas sobre el conocimiento que logré alcanzar durante mi paso como asesor de políticas antidroga, tanto del presidente Fernández como del presidente Medina. Apareció precisamente en El País una publicación espantosa. El abuso de opiáceos costó a Estados Unidos en 2015 $500 millones. Un nuevo análisis eleva el 24% las muertes por sobredosis ese año hasta casi 41,000 muertes por sobredosis. Cuando yo digo que esta administración está empeñada en profundidad para tratar de vencer ese ataque, tratar de imponerse en esa guerra, cuando aparecen las declaraciones que se detienen 214 miembros de la Mara Salvatrucha en 3 ciudades importantes de Estados Unidos en una operación simultánea, y se sabe cómo se va trabajando contra los carteles locales. Y digo entonces, señores, esa gente que está participando en esas políticas públicas de allá está atento a su frontera sur, no solo la de México, sino la del Caribe, la entrada por Puerto Rico, República Dominicana. Son situaciones sensitivas las que están cruzándose. Entonces me puse a pensar en la respuesta. Y yo dije, voy a leer algo de la respuesta. Algo en la respuesta que ya lo hice otra vez, hace ya algún tiempo, para probar la posibilidad tan cierta y poderosa de que las políticas públicas norteamericanas fallen en un momento dado. Este es un libro que yo he alabado mucho, porque está escrito por un hombre de enorme inteligencia, Bill Clinton. Lo tituló Mi vida.
Su lectura es fascinante. Yo lo leí con cuidado porque quería saber hasta dónde él había tenido preferencia con Haití. Y ocurrió que conté las páginas 195, 272, 273, 288, 583, 644, 646, 664, 690, 698 de esa obra. Hay párrafos importantes sobre Haití. Algunos de ellos inexplicables, sobre todo los que se refieren a su admiración y a su interés por el vudú como una especie de prueba antropológica, supersticiosa, no sé. A nosotros nos dedica en ese libro 3 líneas. Cuando hace alusión a Balaguer, que dice, está ciego, me dicen que es un hombre de gran preparación, no sé qué. Naturalmente que el Balaguer que le negó los 19 campamentos aquí, con 20.000 habitantes cada uno. Entonces yo me puse a leer la vuelta de Aristide al poder, que la impuso la Armada norteamericana por decisión presidencial norteamericana. A Aristide, que ya he leído del G9, de las mafias del mundo, con cuáles carteles estaba conectado. Atiendan esto. Dice Clinton, en septiembre la crisis en Haití llegó al límite. El general Cedras y sus matones habían intensificado su reino de terror, ejecutaban a niños huérfanos, violaban a mujeres jóvenes, asesinaban a curas, mutilaban a gente y dejaban los cuerpos en medio de las calles para aterrorizar a los demás y destrozaban los rostros de las madres con machetes en presencia de sus hijos. Habla el presidente de Estados Unidos. En aquel momento yo llevaba 2 años tratando de alcanzar una solución pacífica y estaba harto. Hacía más de 1 año Cedras había firmado un acuerdo para traspasar el poder, pero cuando llegó el momento de irse, sencillamente se negó. Era hora de echarlo, pero la opinión pública y la tendencia del Congreso era contraria a esa idea. Aunque el caucus negro del Congreso, el senador Tom Harkin y el senador Chris Dodd me apoyaban, los republicanos se oponían firmemente a cualquier acción. La mayoría de demócratas, incluido George Mitchell, pensaban que trataba de arrastrarlos a otro precipicio sin el apoyo de la ciudadanía ni la autorización del Congreso. Incluso había una división interna en la administración. Al Gore, Warren Christopher, Bill Gray, Tony Lake y Sam Berger estaban a favor. Bill Perry y el Pentágono estaban en contra, pero habían preparado un plan de invasión por si yo daba orden de atacar. Yo creía que debíamos actuar. Estaban asesinando a gente inocente que en nuestras narices. Y ya habíamos gastado una pequeña fortuna para atender a los refugiados haitianos. Naciones Unidas apoyó unánimemente la expulsión de Cedras. El 16 de septiembre, en un intento de última hora de enviar una invasión, envié al presidente Carter, al general Colin Powell y al senador Sam Nunn a Haití para intentar persuadir al general Cedras y a sus seguidores en el ejercicio y en el parlamento de que aceptaran pacíficamente el regreso de Aristide. Cedras debía dejar el país. Por distintas razones todos se mostraban en desacuerdo con mi decisión de utilizar la fuerza para devolver el poder a Aristide. Aunque el centro Carter había supervisado
la arrolladora victoria de Aristide en las elecciones, el presidente Carter había desarrollado una relación con Cedras y dudaba del compromiso de Aristide con la democracia. El senador Nunn estaba en contra de la vuelta de Aristide hasta que se celebraran elecciones parlamentarias, porque no confiaba en que Aristide protegiera los derechos de las minorías si no existía una fuerza de compensación establecida en el Parlamento. El general Powell pensaba que solo el ejército y la policía podían gobernar Haití y que eso jamás colaborarían con Aristide. Como los acontecimientos posteriores demostraron, había algo de razón en sus afirmaciones. Haití estaba profundamente dividido, económicamente y políticamente. No poseía ninguna experiencia democrática previa. No había clase media como tal y tenía una escasa capacidad institucional para gestionar un Estado moderno. Aunque Aristide volviera sin complicaciones, quizás no lograría gobernar. Un presidente de Estados Unidos confesando su error, porque después se vio lo que Aristide hizo, y el cuello de fuego, y el neumático alrededor, y la celebración de ver enemigos calcinados, tuvieron que volver ellos y llevárselo para Sudáfrica. Y pasar 13 años en Naciones Unidas allí con una presencia de MINUSTAH, limitada a una supuesta consolidación de la paz o mantenimiento de la paz, sin mandato ninguno en cuanto al tráfico de droga en un estado, en un narcoestado totalmente colapsado. Esos errores en esos niveles, oigan las tres opiniones que este señor inteligentísimo, porque Clinton es brillantísimo, hay que reconocerlo, desconoció. ¿Por qué quería él Aristide ahí? Si una persona como el presidente Carter, un ciudadano del mundo, como es el presidente Carter, un hombre decente, probado, un general de la categoría del general Powell, un senador como el senador Nunn, le decían no, él la impuso. Y vino el desastre. Así quería imponer los campamentos aquí. Lo salvó Balaguer oponiéndose. Por ello le recortaron 2 años de su periodo y estupraron la Constitución para hacer todo cuanto hicieron, con la presencia dominante del embajador de Canadá como la pantalla efectiva de las soluciones. Entonces, ahora nosotros tenemos esta situación. Está ahí. El documento de la estrategia norteamericana, que me lo traje, que yo dije que es del Departamento de Estado, pero tiene seguro redacción militar. Habla del terrorismo, de los peligros, y dice que un grupo pequeño pero muy poderoso está tratando de establecer aquí el radicalismo islámico con el inconveniente del terrorismo que acarrea. Ahora se dice, están en construcción 17 mezquitas en Haití y 17 mezquitas en la República Dominicana, porque estados del África tienen mucho interés en la isla de Santo Domingo. Y ya los grupos de la nación islámica, la nación del Islam en Estados Unidos, habían tenido reuniones y habían decidido incluso lo que se va a hacer con República Dominicana, usar el factor étnico, de destrozar el valor histórico y claro, difundir bien la nueva religión para un pueblo profundamente cristiano.
católico y protestante, pero fundamentalmente cristiano, como la República Dominicana. ¿Lo sabe acaso la administración Trump? El general John Kelly, que le quité una estrella por desconocimiento, de 4 estrellas, jefe del Comando Sur muchos años, actual hombre clave en la administración del presidente Trump, ¿estará al tanto? ¿Tendrá alguna noticia de esas complejidades? Esos vuelos a África, 3 o 4 por semana, eso que está llegando, ¿quién lo evalúa? ¿Quién sabe lo que viene? ¿Cuál es la propuesta? Entonces, todas esas ideas que se han vertido aquí, yo las quiero hoy convocar como recuerdo. Terminar el año haciendo revisión y repaso. Ahora con el auxilio de mi blog La Pregunta, que dicho sea de paso, he recibido noticias muy halagüeñas. La Pregunta WordPress RD wordpress.com. Ese blog está siendo recibido con mucho agrado. Complementario de la respuesta es la pregunta. He tratado todos estos temas. ¿Por qué? Porque quiero reforzar mis posiciones respecto a los temas esenciales, a los temas cruciales. No dejarme arrastrar a las minucias y a ese fuego de artificio que se arma muchas veces para entretener. No, vamos a lo fundamental. Sigamos con lo primordial. No nos apartemos. Como dijo alguien, no me lleven al cielo de los principios para evitar que yo vea la realidad de las cosas. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33, 3 del cable, domingo a las 11 de la mañana, en nuestra versión central, que ya nos anticipó Cinevisión, Canal 19, a las 6 de la mañana de sábado, que asimismo Telefuturo, Canal 23, después de la misa de San Antonio, a las 8 de la mañana de domingo, como Musavisión, TV3, TV Plata, de 10 a 12 del mediodía en Puerto Plata, como Telenor, 12 del mediodía y 6 de la tarde de domingo, San Francisco de Macorís, como Teleimpacto, 12 del mediodía de domingo, 9 de la noche de domingo, 9 de la mañana de lunes, como TNI, Canal 51, 7 de la noche de domingo. Que nuestros contenidos están reproducidos y comentados y retenidos por Diario Horizonte de New York, Diario Digital Dominicano. La radiodifusión a cargo de nuestra emisora consecuente, amiga de siempre, Radio Real de la Vega, en la versión central de domingo a las 11. Y los canales amigos de Constanza, Sabaneta, Montecristi, Higüey y Romana, que en los tiempos pertinentes reproducen nuestros contenidos. Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo para el sur de la República. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en una nueva entrega de La Respuesta en el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.